En el pueblo de Santa Lucía, un lugar tan pequeño que ni en los mapas aparecía, la gente solía decir que las casas tenían memoria, que los muros guardaban secretos, que las puertas murmuraban advertencias y que los árboles, cuando el viento les soplaba en cierto ángulo, podían contar historias que nadie quería recordar. Pero lo que nunca dijeron, quizás por miedo, quizás porque ni siquiera lo entendían, era que algunas personas también guardaban memoria, memoria profunda, peligrosa, del tipo que no se borra con rezos ni con tiempo. Una de esas personas era doña Amalia, abuela viuda, 78 años, cabello blanco como ceniza, recogido siempre en un chongo apretado, piel arrugada, dura como cuero viejo, ojos negros tan profundos que parecía que uno caía dentro de ellos, y manos temblorosas, pero no por debilidad, sino porque la fuerza contenida ahí buscaba salir. Durante décadas, Amalia fue la abuela que todos querían, la que tejía cobijas, la que preparaba pan dulce, la que contaba historias alrededor del fogón. Los niños la adoraban, los adultos la respetaban. Era amable, paciente, silenciosa, hasta que una noche todo cambió. La tragedia comenzó un viernes, poco después del atardecer. El cielo estaba rojo, como si el sol agonizara entre nubes de fuego. En Santa Lucía, ese tipo de atardeceres siempre significaba algo. Mala señal, decían los viejos. Presagio, decían los curas. Ese viernes ocurrieron dos cosas que nadie pudo ignorar. Un grupo de hombres armados llegó al pueblo y se llevaron a Lucita, la nieta de Amalia. Lucita tenía apenas 17 años. Cabello largo, rizado, de color castaño claro, ojos verdes como el agua de un estanque, risa suave, manos delicadas. Era la alegría de su abuela, la luz de la casa, la última familia que le quedaba. Los hombres que se la llevaron no eran desconocidos. El pueblo sabía quiénes eran, incluso antes de que aparecieran. Los hermanos Gaitán, una banda de delincuentes que controlaba los caminos, cobraba cuotas en los mercados y desaparecía a quien se atreviera a hablar. Nadie enfrentaba a los Gaitán, nadie los denunciaba, nadie se oponía. Eran como un cáncer que crecía en silencio. Nadie, excepto Amalia. Cuando la noticia llegó a la casa, la abuela no lloró, no gritó, no pidió ayuda. Se quedó sentada en su mecedora, mirando un punto invisible del piso, respirando lento, demasiado lento. Los vecinos pensaron que estaba en shock, creyeron que su mente se había quebrado. Incluso el padre Ramiro vino a rezar con ella, a darle palabras de consuelo. Pero Amalia no necesitaba consuelo, necesitaba justicia, y si el mundo no se la daba, ella la arrancaría con sus propias manos. Al día siguiente, mientras el pueblo seguía paralizado por el miedo, Amalia cerró su casa, bajó cortinas, trabó puertas, apagó lámparas, encendió solo una vela y la colocó sobre la mesa. Sacó un baúl que nadie había visto en décadas, un baúl grande, viejo, cubierto de polvo. Tenía un candado oxidado y marcas de garra en la madera, como si algún animal hubiera intentado abrirlo hace años. La abuela sacó una llave atada a su cuello, abrió el baúl, y dentro había cosas que no deberían existir. Una navaja antigua, con grabados en espiral, un trozo de tela roja manchada, un frasco lleno de algo espeso que parecía sangre seca, un rosario negro y un mapa. Pero no era un mapa normal, era un mapa de deudas pendientes. En cada marca de tinta había un nombre, en cada nombre un recuerdo, en cada recuerdo una herida, y en el centro, marcado con 3 cruces, estaban ellos, hermanos Gaitán. La mano de Amalia tembló, pero esta vez no de vejez, temblaba de furia. «Me quitaron lo último que amaba», susurró. «Ahora yo les quitaré todo lo que aman». Su voz no era la de una abuela, era la de algo más viejo, más oscuro, más paciente. Esa noche, Amalia salió del pueblo sin que nadie la viera. Llevaba un rebozo negro, un machete envuelto en manta,
el rosario oscuro y el frasco de sangre. El viento soplaba fuerte, levantando polvo que se arremolinaba a su alrededor. El cielo estaba gris y cargado. Parecía que el mundo también sabía lo que estaba por pasar. Caminó durante horas, guiándose por el mapa y por algo más. Su instinto, su dolor, su rabia. Cuando llegó al primer rancho de los Gaitán, encendió la vela que llevaba en un frasco de metal y comenzó un ritual. No era brujería común, no era superstición, era la venganza de las ancestras, una práctica prohibida, transmitida solo a través de sueños, de memorias, de susurros entre mujeres viejas que habían visto demasiada muerte. Amalia colocó el rosario negro en el suelo. Lo rodeó con tierra seca. Puso el frasco frente a la vela y luego con la navaja se hizo un corte en la palma. La sangre cayó sobre la tierra. Una gota, otra, otra. El viento cambió de repente. La vela se estremeció. El aire se volvió pesado, espeso, casi sólido. Amalia levantó la cabeza. Sus ojos ahora tenían un brillo extraño, una mezcla de dolor y fuego, y susurró: «Que los Gaitán recuerden el miedo que le negaron al mundo». En ese instante, los perros del rancho comenzaron a aullar. Los caballos empezaron a patear sus establos, y un silencio horrible descendió sobre el campo. Una sombra salió de la tierra, una sombra que no era humana. Amalia no retrocedió, la miró directamente a los ojos. «Ayúdame», dijo, «y te devuelvo el camino». La sombra pareció asentir, y todo comenzó. Esa noche, el hermano menor de los Gaitán despertó gritando. Decía que había visto a una anciana parada al pie de su cama, que tenía los ojos vacíos, que sus manos sangraban, que lo nombró por su nombre completo y por el nombre que solo su madre le decía cuando era bebé. Pero nadie le creyó, hasta que dejaron de escucharse los perros del rancho, hasta que encontraron las puertas abiertas, hasta que vieron las sombras moverse donde no había luz. Algo había entrado, y no se iba a detener, porque la abuela no había invocado muerte, había invocado un recuerdo que perseguiría a los Gaitán hasta que pagaran cada deuda. Y Amalia, la dulce, frágil, tierna Amalia, estaba sonriendo. La mañana siguiente amaneció rara en Santa Lucía. No había gallos cantando, no había niños corriendo, no había olor a pan recién hecho. En cambio, había un silencio tenso, distinto al de siempre. Un silencio que no nacía del miedo, sino de la expectativa. Algo había cambiado. El pueblo lo sentía. Los árboles lo sabían. Incluso los perros, esos que ladraban hasta a su propia sombra, estaban quietos, con el hocico pegado al suelo. Doña Amalia no había regresado a casa desde la noche anterior. La gente empezaba a murmurar: ¿la habrán atacado? ¿La secuestraron también? ¿O ella fue por ellos? Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. A 15 kilómetros del pueblo, en el rancho de los Gaitán, el sol no salió. El cielo estaba nublado, pesado, gris, como si la luz del día se negara a caer sobre ese lugar. Los hermanos Gaitán eran 5. Calixto, el mayor; Rodolfo, el inteligente; Mariano, el cruel; Beto, el impulsivo; y Tomás, el menor, apenas de 20 años. Los 5 despertaron agotados, alterados, con la sensación de que algo los había estado mirando toda la noche. Tomás seguía temblando. No había dormido nada desde la aparición de la anciana la noche anterior. «Les digo que era ella», insistía. «La viejita, la abuela de la muchacha, estaba ahí. La vi. Tenía los ojos negros, sin pupilas». Calixto soltó una carcajada seca. «Estás loco, muchacho. Esa vieja ya debe estar muerta de un susto». Pero en cuanto lo dijo, las luces de la casa parpadearon, luego se apagaron. Todas, al mismo tiempo. No era normal. No había viento, no había lluvia, no había razón. Y sin embargo, el rancho quedó sumido en la oscuridad.
Los perros, que siempre ladraban por gusto o por miedo, esta vez estaban mudos, inmóviles, con el lomo erizado y la cola entre las patas. Los caballos relinchaban como si vieran algo que los humanos no podían ver. Mariano se acercó a la ventana y abrió la cortina. «No hay nadie afuera», murmuró, «pero se siente como si hubiera 100 personas mirando desde el monte». Rodolfo, el más racional, tomó un rifle. Ya estuvo. Alguien quiere jugar con nosotros. Pero cuando abrió la puerta para salir, no pudo. El aire del exterior era tan denso que empujar la puerta era como tratar de mover una pared. No entraba luz, no entraba viento, no entraba sonido, solo oscuridad. En ese momento, el más joven de todos, Tomás, empezó a llorar. «Les dije que era ella, les dije que iba a regresar». «¡Cállate!», gritó Calixto, pero su voz tembló un poco. Mariano se acercó al hermano menor, pero antes de que pudiera hablarle, escucharon un ruido, un golpeteo suave, un toc, toc, toc muy lento. Venía del techo. Todos miraron hacia arriba. El golpeteo siguió. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Era un ritmo, una señal, un mensaje. Rodolfo tragó saliva. «Esa no es la abuela», dijo intentando convencerse. «Debe ser un animal». Pero justo entonces se escuchó una voz arrastrada, profunda, quebrada por la edad. «¡Tomás!». El joven gritó y se cayó de espaldas. Los demás retrocedieron, pálidos. La voz seguía. «Tomás, aquí estoy». Entonces, algo empezó a descender por la chimenea. Era una mano vieja, huesuda, cubierta de sangre seca. Los dedos estaban torcidos, como si nunca hubieran sanado bien. Luego bajó un brazo, y finalmente, la figura entera. Doña Amalia. No caminaba, flotaba a unos centímetros del suelo. Sus ojos ya no eran humanos, negros, profundos, llenos de sombras que se movían dentro. Pero lo más aterrador era su expresión, una sonrisa lenta, tensa, inhumana. «Tomás», susurró, con una voz que parecía salir desde dentro de la tierra. «¿Recuerdas lo que le hiciste a mi niña?». Tomás sollozaba. Intentaba hablar, pero los dientes le castañeteaban. Yo no fui. Yo no quería. Todos quieren», interrumpió Amalia. «Hasta que alguien quiere más fuerte». Alzó su mano derecha. La sombra detrás de ella se extendió por el suelo, como si fuera agua negra derramándose. Los hermanos mayores levantaron sus armas, pero cuando intentaron disparar, las balas se cayeron de los rifles como si hubieran perdido peso. Calixto gritó: «¿Qué eres, maldita? ¿Un demonio?». Amalia lo miró con desprecio. «No soy un demonio, soy una abuela que ustedes obligaron a recordar quién era». La sombra avanzó hacia Tomás. Tomás gritó, retrocedió, cayó al piso, pataleó. La sombra lo alcanzó. Tomás dejó de moverse. No murió. Eso hubiera sido una misericordia. Solo quedó inmóvil, como si su alma se hubiera escapado del cuerpo y no supiera volver. Los otros 4 hermanos retrocedieron, mudos de terror. Amalia señaló a cada uno. «Ustedes todavía respiran porque tengo una deuda más grande que cobrar. Pero sepan esto». La vela que llevaba en su mano se encendió sola. Los recuerdos también matan. Y desapareció. Literalmente, desapareció. Como si jamás hubiera estado ahí. Las luces se encendieron. El viento regresó. Los perros ladraron. El sol por fin entró a la casa. Pero Tomás no volvió a hablar nunca más. Mientras tanto, doña Amalia caminaba por un sendero del monte, con paso firme, como una mujer de 20 años. La sombra que la acompañaba ahora era más grande, más definida, más hambrienta. Amalia habló con ella. «El primero ya pagó, faltan 4». La sombra sisió, como un animal satisfecho. Amalia sonrió. «Y después de ellos, vamos por el que dirige todo esto». El viento sopló fuerte.
Las hojas giraron en remolino. El suelo vibró. La abuela levantó la mirada hacia el horizonte y murmuró: «Voy por ti, Calixto Gaitán. Voy por todos». El desierto escuchó y se estremeció. El día en que Tomás quedó vacío, el rancho de los Gaitán se partió en dos. Los 4 hermanos restantes, aún soberbios pero ya temblando, y una presencia invisible que los seguía donde quiera que iban. La casa rechinaba. Las puertas se abrían solas, las ventanas golpeaban aunque no hubiera viento, y en cada espejo, cada uno de ellos juraba ver una figura detrás, una anciana de ojos negros que no parpadeaba. Pero Amalia no estaba allí, ella ya marchaba hacia algo más grande. Mientras los Gaitán se encerraban como animales acorralados, Amalia caminaba por la vereda que llevaba hacia las montañas del norte. Sus pasos eran lentos, ceremoniales, casi sagrados. La sombra que la seguía crecía. Ya no era solo una figura, era como un velo de humo espeso, lleno de murmullos, de voces que parecían venir desde la profundidad del tiempo. Amalia hablaba con ellas como si fueran viejas amigas. «Los hijos del desprecio siempre vuelven a la tierra», susurró. «Pero yo no vine a enterrarlos, vine a exhibirlos». Un trueno estalló sin que hubiera nubes. La sombra se estremeció, ansiosa. «Sí», dijo la abuela, «hoy caerá el segundo». A la misma hora en el rancho, Rodolfo Gaitán intentaba mantener la calma. Rodolfo era el cerebro, el que siempre encontraba explicaciones lógicas a todo. Números, rutas, amenazas, negocios sucios. Pero esta vez no encontraba respuestas. Tomás permanecía sentado en la esquina del cuarto, en posición fetal, con la mirada perdida y la saliva resbalándole por la comisura de los labios. Mariano caminaba de un lado a otro, sudando. «Esto no es normal. Esa vieja no puede ser solo una vieja». Calixto, el mayor, dio un golpe seco a la mesa. «Ya, vamos a buscarnos al brujo del cerro. Ese cabrón sabe de estas cosas. Le pagamos lo que pida, pero que nos quite esa maldición». Pero cuando salieron al patio, el brujo ya estaba allí, un hombre flaco, piel curtida, ojos amarillos como los de un ave nocturna. Vestía un saco de cuero viejo y llevaba collares hechos con semillas negras. «Ya viene», dijo sin saludar. Los hermanos quedaron helados. «¿Quién viene?», preguntó Calixto. El brujo los miró con una calma antinatural. «La abuela, la que ustedes despertaron». Rodolfo tragó saliva. «Queremos que la detengas». El brujo negó lentamente. «No puedo detener algo que tiene derecho. Puedo explicarles lo que enfrentan, aunque eso tampoco les salvará». Los hermanos lo miraron aterrados. «Esa mujer», continuó el brujo, «no está sola. No camina con un demonio. Camina con la memoria de todas las mujeres que sus ancestros dañaron. Ustedes llevan generaciones de crueldad encima, y ella es la factura final». Beto, el impulsivo, gritó: «No me importa quién venga. Si esa vieja aparece, yo mismo le meto un balazo». En ese instante, un relámpago iluminó el cielo despejado. El brujo sonrió. «Inténtalo». Esa noche, mientras los Gaitán colocaban barricadas, los animales del rancho se enloquecieron. Los perros aullaban mirando una esquina vacía del corral. Los caballos pateaban y chocaban contra las paredes. Las gallinas se escondían bajo tierra. Y los hermanos escucharon pasos. Pasos lentos, suaves, imparables. «Es ella», susurró Mariano, empapado de sudor. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta principal. Calixto levantó el rifle. «Abran», dijo la voz de Amalia desde el otro lado. «No vine a matar, vine a recordarles lo que hicieron». La puerta se abrió sola. Doña Amalia entró al rancho, pero no caminaba. Era como si el suelo la evitara. Sus pies no tocaban la tierra.
Su sombra se extendía como un manto oscuro que cubría todo a su paso. Detrás de ella aparecieron figuras, sombras de mujeres, decenas, algunas con rostros deformados, otras sin rostro, algunas con heridas profundas, otras con manos ensangrentadas. Eran las mujeres olvidadas por los Gaitán, las que habían sufrido bajo su poder, las que nadie defendió, las que nadie lloró. ¿Qué es esto?, balbuceó Rodolfo. Amalia señaló a las sombras, sus errores, sus pecados, sus víctimas. Las figuras avanzaron lentamente. Beto intentó disparar, pero el rifle se cayó de sus manos, como si pesara una tonelada. Mariano cayó de rodillas, llorando. «Perdón, por favor, perdón, no sabíamos». Amalia lo miró. «Sí sabías, y aún así lo hiciste». La sombra más grande se abalanzó sobre él y lo cubrió como una marea oscura. Cuando se disipó, Mariano ya no estaba. Solo quedó su ropa vacía, como si se hubiera desvanecido. Beto comenzó a correr. Corrió hacia el campo, corrió hacia los establos, corrió hacia donde creía que había luz. Pero la sombra lo alcanzó. Un grito desgarró el cielo. Silencio. Ahora solo quedaban dos, Calixto y Rodolfo. El brujo seguía allí, observando. «Todavía pueden salvar sus almas», dijo, «pero deben confesar lo que hicieron». Calixto escupió en el suelo. «Yo no confieso nada». Amalia lo miró profundamente. «Entonces, tú serás el último». Se volvió hacia Rodolfo. «¿Y tú?» Rodolfo temblaba tanto que casi no podía hablar. «Lucita, ella no debía morir. Solo queríamos asustar, pero se pasó la mano, y se derrumbó llorando». Amalia se acercó a él, le puso la mano en la cabeza y susurró: «Tu confesión llega tarde, pero al menos llega». La sombra se retiró de Rodolfo, pero Rodolfo quedó tendido, respirando con dificultad, como si la vida se le hubiera escapado de golpe. No murió, pero quedó vacío, como un cascarón. Calixto el mayor retrocedió hacia el granero. Amalia lo siguió lentamente. El viento sopló tan fuerte que parecía un huracán. La abuela habló: «Tú eres el origen de todo. Tú diste la orden. Tú elegiste el camino de la crueldad». Calixto gritó: «Ella no valía nada. Era solo una muchacha». El viento se detuvo. El brujo cerró los ojos. Y Amalia dejó de ser humana. Su sombra creció. Sus ojos brillaron. El suelo tembló. «Eras tú quien no valía nada», dijo. «Y hoy el desierto cobra su deuda». La sombra se elevó como una ola negra y cayó sobre él. Calixto no tuvo tiempo de gritar. Desapareció. El rancho quedó en silencio absoluto. Amalia caminó hacia la salida. El brujo inclinó la cabeza. «El balance ha vuelto», dijo. La sombra se disolvió como el humo de un incienso ancestral. La abuela levantó la mirada al cielo. «Ahora voy por mi niña». Días después, los vecinos encontraron a Lucita, viva, en shock, pero viva. Estaba en una cabaña abandonada, y lo más extraño, la puerta estaba abierta, y en la mesa había un pan dulce caliente, el pan que solo su abuela sabía hacer. Cuando Lucita volvió al pueblo, corrió a casa, pero Amalia ya no estaba. Solo quedaba su mecedora, moviéndose sola, como si alguien acabara de levantarse de ella, y sobre la mesa, una nota escrita con letra temblorosa: «Ya puedes vivir, mi niña». La abuela ya hizo lo que tenía que hacer. Nadie volvió a ver a doña Amalia, pero en las noches de viento fuerte, la gente jura que escucha pasos suaves y una voz que dice: «La justicia no envejece».